Bueno, muy bien. Suerte con tu clase. Gracias. Emanuel. Está sin micrófono, Manuel, no escuché nada. Hola, hola, buenas tardes a todos. Ahí sí. Ahora sí. Che, ¿Todo bien? Emanuel, ¿tenés más alumnos de los que tenemos en teoría? Y a ver, ¿cuántos asistieron ayer, por ejemplo? 100 y chirolita, pero no más de 110. Y si no me equivoco, en la última creo que habían 130, 140, no me acuerdo bien, pero fluctúa el valor, pero en ese orden. Pero ya no somos los 200 iniciales. Ya no somos los 200 y pico. No. Bueno. Igual, imagino que la gran mayoría de los que se está sumando ahora y los que siguen son los que la están cursando por primera vez, digamos, la materia, ¿no? Sí. Y supongo que serán los mismos que van a rendir el parcial. Calculo que sí. A ver, seguimos dando. Igual, bueno, el parcial en principio lo rendirían o les valdría a aquellos que están en condiciones de cursar, ¿no? Obviamente. No te pasé el video de la clase de ayer, ya te lo voy a pasar a las 2. Bueno, los dos puntos, no hay problema. Estamos al día con los videos ya Sí, lo vi. de la teoría. De la teoría de la semana pasada y con con la práctica de la semana pasada que vimos que cerramos con el práctico 5. Bueno. Y bueno, para los que están, mañana ya arrancamos con el práctico 6, ¿no? Todavía no superamos los 100, ¿eh? La clase no larga hasta que lleguemos a los 100. Ya estamos 98, 99. ¿Qué hora es? Son las Faltan 10. 4 minutos para las 10 de la noche. Llegamos a 100. Una duda que tengo con el sistema este. El día que intercambiemos días de clase, vamos a tener que cambiar de link también, ¿no? O avisar quién va a dar la clase ese día. Yo lo que he visto es que por lo general, acá no les podemos preguntar a todos porque no va a ser muy difícil que respondan todos, pero por lo general los chicos acceden al aula virtual primero y de ahí se conectan a la clase. Con lo cual, si algún día intercambiamos de clase, lo colocamos ahí en la sección noticias del aula virtual. Si lo podemos avisar el día anterior, lo hacemos y entonces ellos sabrán a qué link sumarse. Esa Sí. podría ser una opción. Pero, por ejemplo, si se dan, como alguna vez se dio el caso, de que a último momento alguno de nosotros no puede y toma el otro la clase, porque el que la creó es el que da los permisos. Claro, para aquellos que tienen, sí, correcto. Es así. Esa situación puede darse. A ver, ahí nos dicen.
Así es, primero el aula virtual y en mi caso pruebo con los dos links del Meet. Eso estaría bueno. Está bien, una buena práctica. Bueno, a ver, lo que podemos incluso informarlo ahí en el aula virtual es que caso que, caso que entren al link y el profesor no ingrese hasta la hora que corresponda, probar con el otro link. Así es. Pero bueno, va a ser la excepción. Profe, tenemos un grupo de termodinámica. Cuando hay alguna novedad, avisan. Ah, eso está bueno, por WhatsApp está bueno. Bien. Pero lo que dice el ingeniero Castillo no está de más, ¿eh? Siempre chequeen en la parte de noticias del aula virtual. Bueno, ya estamos en el horario. Bueno, yo me silencio. Ok. Cualquier cosa, estamos acá. Yo ya largo ahora. Muy bien. Bueno, a ver, como todas las clases, empezamos, antes de empezar a grabar, les pregunto sobre lo que vimos ayer, sobre todo el tema de las transformaciones para los gases ideales, que, tal como les dije ayer, es un tema muy importante que lo vean, que lo analicen, que lo estudien. Si tienen alguna duda, lo planteamos ahora, antes de empezar con el tema que nos toca, ¿no? Antes de seguir con el tema que nos toca. ¿Sí? Ayer, mientras ustedes piensan en sus consultas, ayer hubo una pregunta muy interesante que después nos llevó a replantearnos algunas cosas, digamos, que inclusive estuvimos discutiendo en el día de hoy con los otros docentes de la cátedra. No sé si está la persona que ayer me preguntó el tema de si en un proceso adiabático, hablamos de que la variación de entropía es cero porque no hay desarrollo de calor, ¿cómo se relaciona eso con el tema del desorden? Está quien me preguntó, una chica la que me había preguntado. Ahí está, era yo. Ahí, digamos, para una mejor aclaración, la verdad que la pregunta fue muy interesante porque inclusive nos llevó a analizar posteriormente otros aspectos de ese tema. Si ustedes recuerdan, la pregunta era, ¿qué pasaba en un proceso adiabático, en un gas ideal, en donde habíamos mostrado que como no había desarrollo o intercambio de calor, por ende la variación de entropía era igual a cero? La primera aclaración, que si bien lo dijimos ayer, hay que volver a resaltar, es que primero estamos hablando de procesos, digamos, estamos analizando el proceso que sufre un gas ideal y en donde tenemos solamente las interacciones planteadas en cada una de las etapas y no estamos hablando, en ningún caso hemos hablado de trabajos disipativos ni de generación de calor por fuerzas disipativas, ¿sí? Esa es una de las cosas que planteamos. Y ayer yo les dije de que un proceso adiabático, a ver si les puedo compartir el proceso adiabático, déjenme un segundito, ver si vuelvo a la clase que habíamos dado ayer. Permítame un segundito. Voy a intentar recuperar todos los mamarrachos que ayer estuvimos escribiendo.
No, no lo tengo acá. Denme un segundo. No, tengo acá la clase anterior, no la de ayer exactamente, pero a ver, puedo hacer otra cosa. Acá está. Permítanme que voy a hacer un... que tengo 500 ventanas abiertas al mismo tiempo. ¿Cuál fue la pregunta? Eso quiero plantear ahora. Justamente para que todos estemos hablando del mismo tema. A ver, ahí está. Habíamos hablado ayer en una transformación para un gas ideal de un proceso adiabático que por definición de proceso adiabático no había desarrollo de calor, ¿sí? Entonces, la pregunta, y por ende, como ustedes pueden ver acá, por ende, si no había desarrollo de calor, al hacer cumplir esta ecuación, la diferencial de la entropía era el calor intercambiado sobre la temperatura igual a 0, por lo tanto, la variación de entropía en un proceso adiabático era igual a 0. Entonces, la pregunta que vino, muy interesante, es que dice, yo estoy viendo una expansión del gas ideal, porque pasa desde el punto 1 al punto 2. Y como hay una expansión, si yo asocio a la variable entropía o a la función de entropía con el desorden, tal cual como lo marca la termodinámica estadística, da la sensación de que hay más desorden en el estado 2 que en el estado 1. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona eso con el hecho de que en realidad me están diciendo por otro lado que no hay variación de entropía? La respuesta de ayer fue un poco más general, digo, que efectivamente... Disculpe, profe, ¿se está grabando la clase? No todavía, la voy a grabar cuando empecemos el tema de hoy. La respuesta, digamos, que dimos ayer es que evidentemente, si bien aparentaba haber un mayor desorden porque había aumentado el volumen, tenía que haber alguna compensación por otro lado. Y efectivamente, uno lo que puede decir es lo siguiente, simplemente estoy completando la respuesta de ayer, ¿sí? En el punto 2, acá, en el punto 2, o sea, el estado final, suponiendo que este sea una expansión adiabática, efectivamente se ve, al haber un mayor volumen, uno tiene, digamos, las partículas que componen el gas, tienen mayor información, por decirlo así, respecto a la localización de cada una de las partículas. Pero si ustedes se fijan, ¿sí? Porque, primera aclaración, ¿por qué estoy hablando de las partículas que componen el gas? Porque el tema del desorden, al hablar del tema del desorden, estamos hablando de una termodinámica que sí analiza desde el punto de vista microscópico lo que sucede dentro del sistema. Eso lo habíamos hablado en las primeras clases. No como esta, que solamente miramos la parte macroscópica. Entonces, al analizar microscópicamente, uno tiende a describir estadísticamente un sistema poniendo toda la información de cada una de las partículas que conforman ese sistema. Si yo tengo un mayor volumen, ¿sí? Tengo más información que dar acerca de en qué lugar se encuentra cada una de las partículas. Tengo mayor información de la localización de cada una de las partículas, por lo tanto es de suponer desde ese punto de vista que tengo una mayor entropía.
¿sí? Relacionado con los posibles estados que tiene cada una de esas partículas. Pero, si ustedes miran, y acá yo lo voy a marcar, es decir, por el punto 1 pasa un isoterma, vamos a suponer que está una hipérbola. Por el punto 2 pasa otra isoterma. ¿Sí? Esto es una hipérbola. Así que discúlpenme la desprolijidad en el dibujo. A ver, voy a intentar dibujar un poquito mejor. ¿Son paralelas, profe? Son, digamos, siguen las formas de las hipérbolas, ¿sí? Pero esto, a ver. No, vamos a suponer que son dos hipérbolas. Una pasa por el punto 1 y otra pasa por el punto 2. La isoterma del punto 2 es de menor temperatura que la isoterma del punto 1. Es decir, si bien en una expansión adiabática vemos que hay un mayor volumen final, hay una menor temperatura final. ¿Está? Porque salto de una isoterma que está a mayor temperatura a una isoterma que está a menor temperatura. ¿Sí? Al tener una menor temperatura, el estado final, y si asociamos la temperatura, como dice la teoría cinética de los gases, que está asociada a la energía cinética de cada una de las partículas que componen ese gas, si yo tengo una menor temperatura, tengo también una menor energía cinética y tengo una menor cantidad de información que dar sobre las partículas. ¿Entienden? O sea, la compensación del desorden que se ve por un aumento del volumen aparece con signo contrario por el hecho de tener una menor temperatura y por ende menor energía cinética. ¿Sí? Por eso es que si no hay fuerza disipativa, si no hay generación de calor disipativo interno dentro del gas, que este es el caso, uno puede presuponer que se está compensando el mayor desorden debido a que hay un mayor volumen en donde tengo que dar más información para localizar cada una de las partículas, se está compensando que tiene una menor energía cinética cada una de esas partículas y la cantidad de información que tengo que dar de velocidad de cada una de ellas es menor. ¿Se entiende? Lo estoy explicando desde el punto de vista de mecánica estadística, de mecánica termodinámica, perdón, por el hecho de que si hablamos de desorden tengo que necesariamente hacer referencia a eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, ayer me preguntaban, si yo veo más volumen, debería tener más desorden. ¿Sí? Pero ojo, tengo más volumen, pero tengo menos temperatura. ¿Sí? Desde el punto de vista macroscópico, que es la forma en que nosotros analizamos esta termodinámica, eso se cancela y nosotros decimos claramente que en un proceso adiabático, en donde solamente operan fuerzas conservativas, la variación de entropía es igual a 0. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Profe, disculpe, Sí. una consulta más sobre el mismo punto, que Sí. justo me saltó ahora la duda. Uno de los postulados no dice que el sistema va a evolucionar hacia donde la entropía es mayor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se explicaría en este caso que no hay cambio de entropía, digamos? Ahora vamos a discutir eso. Listo, gracias. Ahora justamente vamos a discutir lo que son procesos de... En realidad es... la entropía tiene que ser, si el sistema está aislado, ¿no? La entropía tiene que ser mayor o a lo sumo igual. ¿Sí? Justamente el proceso que es reversible es el proceso en donde no voy saltando a un estado de equilibrio de entropía mayor. Es lo que vamos a estudiar justamente en la clase de hoy. Listo, profe, gracias. Bueno, ahora sí voy a habilitar la grabación. Y a ver, déjenme que tengo que salir de vuelta a la otra pantalla. Tengo 570 ventanas abiertas. Bueno,
ahí podemos iniciar. Bien, ¿qué vamos a ver en esta clase? ¿Sí? Vamos a continuar con los temas que esta nos va a conducir directamente a lo que nosotros denominamos el tema o el nudo más importante de esta primera parte de la materia, que son las máquinas térmicas, ¿no? Hacia eso vamos, para que ustedes se ubiquen. Vamos a hablar primero, antes que nada, de las hipersuperficies y de los procesos cuasiestáticos. ¿Está? Bien, si nosotros habíamos dicho de que la función entropía, ¿sí?, como una función de U y todas las variables XJ en forma genérica, que puede ser el volumen, el número de moles, y todas las otras variables extensivas que componen los intercambios de trabajos no disipativos, tenía esta forma, es decir, es una función claramente esta forma, que ustedes ven acá, es una función multivariable. ¿Sí? Si nosotros lo especificamos para un sistema simple de un solo componente, esa relación fundamental se la podía escribir de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros llevamos a eso a una gráfica multivariable? Que obviamente vamos a poder representarla en 3 dimensiones, pero va a tener tantas dimensiones como variable tenga. ¿Está? La representación de esa función, entropía, en este caso, es una superficie de este tipo, que ustedes pueden observar acá. ¿Sí? Acá ustedes tienen una superficie que fíjense que tiene que cumplir esta hipersuperficie con las propiedades que fueron enunciadas en el tercer postulado que habíamos planteado. ¿Sí? Y ahí dice que la variación de la entropía, o sea, que la entropía era una función monótonamente creciente con la energía interna. Eso significa, si crece la energía interna, tiene que crecer la entropía. Y esa es la razón por la cual ustedes acá observan que en el eje donde está planteada la variable energía interna, el sentido crece contrario al resto. ¿Lo ven? ¿Eso qué significa? Si la energía interna crece, y crece en este caso de izquierda a derecha, la entropía aumenta. ¿Lo ven? Esta representación se llama hipersuperficie, y Kallen también lo llama que es el espacio de configuración termodinámico. ¿Por qué? Porque lo que se busca acá representar es todas las variables termodinámicas extensivas, las variables que son independientes, y su relación y su dependencia con la entropía. ¿Está? Es muy interesante analizar este tipo de gráficos. Primero, por varias cuestiones. La primera que se puede deducir acá es, si ustedes recuerdan, que la función entropía estaba definida solamente para los estados de equilibrio. Es decir, que cualquier punto en este espacio que no esté sobre la superficie, sobre la hipersuperficie, no es un estado de equilibrio. Y por ende, la termodinámica que nosotros estamos hablando no está definida. ¿Sí? O sea, de vuelta, el sistema solamente, mi sistema termodinámico, solamente puede transitar cualquier punto que esté sobre esta hipersuperficie. ¿Sí? Porque son los puntos de estado de equilibrio donde está definida la función de entropía. ¿Está? Si no ocurre esto, si no es esto lo que está ocurriendo, significa que estoy en un estado de no equilibrio y donde no puedo aplicar la teoría termodinámica. ¿Está? Bien. Acá, fíjense la diferencia entre este gráfico y este gráfico. Es como que la hipersuperficie está corrida sobre uno de los ejes, o sea, sobre una de las variables. Acá ya no aparece la energía interna, está
implícito en alguna de las formas genéricas de X sub K o X sub J. ¿Tá? Pero, ¿por qué ven que se puede desplazar esta hipersuperficie y no tiene al origen del eje de coordenadas? Porque esta hipersuperficie puede ser perfectamente una hipersuperficie que representa un sistema compuesto, en donde tengo un sistema que tiene como variable los X sub J y otro sistema que tiene como variable los X sub K. La suma de ambos me da esta representación. ¿Está? Bien. Esto es muy útil para que ustedes puedan comprender cómo se puede caracterizar un proceso dentro de un sistema en donde estamos estudiando justamente cómo va evolucionando ese sistema. Yo puedo hacer dos cosas. Tomar solamente un estado final de mi sistema termodinámico y compararlo con el estado inicial. Si mi estado final es de un estado de equilibrio y mi estado inicial es un estado de equilibrio, perfectamente puedo aplicarle la teoría termodinámica y ver cómo evoluciona. Pero también, para ir asemejándolo a sistemas más reales, a procesos más reales, puedo presuponer de que el proceso al cual está siendo sometido mi sistema está transitando a través de sucesivos estados de equilibrio, con una infinitesimal diferencia entre uno y su anterior. No sé si me siguen. Es decir, puede pasar, a ver, que esté en el estado inicial A y de repente mi sistema me aparece en el estado final H. Acá ustedes tienen un camino que está por la hipersuperficie donde dice A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Sí? Entonces, puede ocurrir de que mi sistema está en el estado inicial A y de repente aparezca en el estado final H. Yo le aplico la teoría. Pero si estoy analizando evoluciones de calor y trabajo, la cosa se me complica porque no va a representar exactamente el problema que yo estoy estudiando, porque es como que el sistema estaba en un estado de equilibrio inicial, desaparece de ese estado de equilibrio inicial y aparece en el estado de equilibrio final. En el medio hubo evidentemente estados que no son de equilibrio, en donde yo no le puedo aplicar la teoría termodinámica. ¿Sí? Si la función que yo estoy analizando son funciones de estado, como es la entropía, la energía interna y las variables extensivas, no habría tanto inconveniente. Pero si yo tengo que estudiar calores desarrollados, trabajo intercambiado, la cosa claramente se me complica porque no tengo el camino. No sé si me entienden la situación. Ahora, ¿qué ocurre? Lamentablemente los procesos reales que ocurren en la práctica, hacen esto. Tener un estado de equilibrio, pasa a un estado de inequilibrio y después vuelve a aparecer en otro estado. ¿Sí? Entonces uno puede decir, che, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué me sirve esta termodinámica si solamente pasa a través de estados de equilibrio y estos estados de equilibrio no siempre están en la vida real? Bueno, no es como para desesperarse, porque siempre uno puede presuponer de que el sistema, lo puede aproximar en realidad, a que el sistema va atravesando sucesivos estados de equilibrio con una infinitesimal diferencia entre el estado sucesivo y su anterior y su posterior, si se quiere. ¿Sí? De tal forma que yo lo considero como que el proceso es una sucesión de estados de equilibrio. En la idealización, acá Kallen hace una observación muy interesante para poder comprender esto. En la idealización de un proceso, que desde ya le adelanto que se llama proceso cuasi estático, hacer esto, sucesivos estados de equilibrio, uno dice, mientras el proceso va ocurriendo por sobre la superficie, sobre la hipersuperficie, yo puedo asegurar que es una sucesión ordenada de estados de equilibrio que parte desde un estado inicial A
y termina en un estado final H, pasando por sucesivos estados de equilibrio, ordenados. En la práctica, en la realidad, ¿qué es lo que sucede? Suponiendo que yo tenga un proceso que lo pueda aproximar bastante a un proceso cuasistático. No voy a tener una sucesión ordenada de estados de equilibrio. Lo que voy a tener en la práctica real es una sucesión temporal de estados de equilibrio. Es decir, acá, mientras yo me mueva en la hipersuperficie, que son todos estados de equilibrio, no me importa el tiempo, no me importa, lo único que me interesa es que el estado anterior y posterior sea también un estado de equilibrio. ¿Sí? En la realidad, lo que yo voy a tener es una sucesión cronológica, una sucesión temporal de distintos estados de equilibrio. Cuando ese diferencial de tiempo entre uno y otro estado sea lo suficientemente pequeño, yo voy a tener una mucho mejor aproximación a un proceso cuasistático ideal. ¿Se entendió? ¿Quieren que vuelva a repetir? Sí, profe, por favor. Sí, por favor, ¿se entendió? Sí, por favor, repita. Sí, por favor, ¿puede repetir? Bien, bien. Sí, por favor, repita, por favor. Bien, a ver. Vamos paso por paso. Primero, si yo estoy hablando de la función, de una función que es la relación fundamental que me representa un sistema termodinámico, ¿sí? Esa relación fundamental está solamente definida para estado de equilibrio. Lo dice el postulado. ¿Sí? Yo la entropía solamente puedo hablar si mi sistema está en un estado de equilibrio. Bien. Hecha esta salvedad, podemos trazar una representación gráfica de esta relación fundamental que termina en una hipersuperficie que es de las características que ustedes están viendo acá. En donde está hecha la salvedad de que se cumple con la propiedad de monotonía creciente con la energía interna. ¿Por qué? Porque poniendo el signo de, mejor dicho, el sentido con el cual avanza en este eje la energía interna, cuando crece la energía interna yendo hacia el origen, por decirlo de alguna forma, la entropía también crece. Entonces, esta superficie es la representación gráfica de la función multivariable, que es la relación fundamental de un sistema. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien. Cualquier punto que no esté sobre esta superficie no es un estado de equilibrio. Bien. ¿Hasta ahí? Estamos bien. Sí. Ahora vamos a un proceso. Es decir, le vamos a liberar las ligaduras internas que tiene ese sistema. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es analizar primero el estado inicial y el estado final. Supongamos de que yo tengo a mi sistema acá, en un estado inicial A, ¿sí? Y lo hago hacer el proceso y a mí me aparece el sistema en mi estado final H. ¿Por qué? Porque ocurrió violentamente, salió claramente fuera del estado de equilibrio, las variables de estado empezaron a cambiar a lo loco, ¿sí? Y de repente me aparece en el estado final H. Si lo que yo estoy analizando es una función de estado, como es la entropía, el volumen, la energía interna, no sería tan problemático porque al ser una función de estado, me interesa estado inicial y estado final. El problema es que en la mayoría de los casos yo no solamente analizo las funciones que son de estado, sino que hay dos magnitudes que particularmente me interesan, que son el calor intercambiado y el trabajo intercambiado. Y si yo no sé qué camino siguió mi sistema para pasar del estado A al estado H, de acuerdo a este dibujo, no voy a poder saber qué calor se desarrolló o se intercambió y qué trabajo se intercambió. ¿Ya? ¿Cómo subsanamos esto?
¿Cómo subsanamos esto? Haciendo aproximaciones de la realidad a la teoría. ¿Sí? Bien. Una forma, ¿sí?, de hacer esto es presuponer de que el sistema lo que hace es ir moviéndose en un proceso que va atravesando sucesivos estados de equilibrio. Para hacer que ocurra eso, para que ese modelo en donde yo supongo que el sistema pasa del estado A al estado final H, pasando por el estado B, por el estado C, por el estado D, y así sucesivamente, son todos estados de equilibrio, yo voy a tener que buscar cuáles son las formas más controlada, es la palabra, de hacer que ese sistema evolucione. ¿Sí? No lo voy a hacer saltos bruscos, sino de que las variables vayan cambiando lentamente de a poco, y puedo ir aproximando a que ese sistema vaya evolucionando más que lentamente, controladamente sería la palabra, a través de sucesivos estados de equilibrio. Entonces ahí es donde yo presupongo de que todo el proceso que lleva a cabo el sistema hasta llegar a ese estado final lo hace a través de distintos estados, siempre estados de equilibrio. ¿Sí? En donde sí puedo aplicar toda la teoría termodinámica a lo largo de todo el proceso. Este proceso que se lleva a cabo a través de sucesivos estados de equilibrio se denomina procesos cuasiestáticos. ¿Está? ¿Cuál es la definición de proceso cuasiestático? Justamente aquel proceso que se lleva a cabo a través de sucesivos e infinitos estados de equilibrio, en donde yo presupongo que no hay en ningún caso salida del estado de equilibrio. En ninguna situación encuentro a mi sistema fuera de un estado de equilibrio. ¿Está? La diferencia conceptual entre un proceso cuasiestático ideal como este y un proceso cuasiestático real, si se quiere, uno lo puede ir llevando en una práctica real, es que en este proceso cuasiestático ideal a mí no me interesa el tiempo. Mientras yo tenga el sistema ubicado dentro de la hipersuperficie, estoy hablando de un proceso cuasiestático ideal. Mientras esté dentro de la hipersuperficie, le aplico tranquilo la teoría termodinámica. ¿Ah? En cambio, en un proceso real, esos sucesivos estados de equilibrio ocurren con una variable adicional metida en el medio, que es el tiempo. ¿Sí? Yo primero, intuitivamente, para hacer que mi sistema evolucione cuasiestáticamente, tengo que evitar que haya cambios de estado brusco. Entonces lo tengo que buscar que se haga de forma lenta. ¿Sí? Un ejemplo muy interesante para esto, a ver, vamos a dibujar, que es muy interesante. Admítanme ustedes, denme un segundito. Fíjense, si yo tengo acá un cilindro, vamos al clásico cilindro pistón. Acá tengo mi pistón. ¿Sí? Acá adentro claramente tengo un gas. ¿Sí? Y vamos a suponer que así como está, perdón, yo debería además poner, a ver si lo puedo hacer dibujando aquí. Yo debería poner sobre el pistón pesas. Lo voy a dibujar así como puntos grandes. Una situación distinta. Fíjense que yo puedo hacer dos cosas acá.
tengo mi gas confinado de esta forma, y en vez de poner estas pesitas verdes que puse aquí, yo presiono sobre el cilindro y mantengo el gas confinado en el mismo volumen y estoy en el estado de equilibrio A. De repente suelto el pistón y el gas presiona sobre ese pistón y se expande hasta el estado final H. ¿Sí? ¿Ahí qué pasó en el medio? Desde el punto de vista termodinámico, la respuesta es muy clara. Yo qué sé. No sé. No puedo saber qué pasó en el medio si el sistema, el gas confinado pasó del estado A al estado H de una manera tan brusca. ¿Está? Fíjense que es muy distinto que yo alcance el estado final H haciendo de que estas pesitas que están comprimiendo el cilindro, que antes en vez de estas pesas era yo que estaba sosteniendo, haciendo fuerza contra el gas, yo ahora lo que hago es, partiendo del estado inicial A, empiezo a retirar lentamente una a una estas piezas. ¿Sí? Las empiezo a sacar. Saco una, dejo que el gas se estabilice, o sea que el pistón suba hasta una nueva posición. Ahí saco otra, ¿sí? El pistón vuelve a elevarse hasta una nueva posición, y así hasta sacar todas las pesitas, y hago que mi sistema alcance este estado final, H, que es el mismo estado final que yo alcanzaría si lo hubiese hecho rápido, o debería ser el mismo en realidad, para ver que no es el mismo. Pero esa es claramente una diferencia de hacer un proceso controlado cuasi estáticamente, en donde busco que el sistema salga de un estado de equilibrio y alcance otro, vuelva a salir de un estado de equilibrio y alcance otro, ¿sí? Cuanto más chicas sean las pesas, mayor cantidad de estados de equilibrio voy a tener durante ese proceso, ¿sí? Imagínense que si en vez de pesa es arena, lo que tengo, y voy sacando de a cucharita, con una cucharita, la cantidad de arena que está presionando despacito, tranqui, sin ningún problema, en donde el tiempo no me importa, ¿tá? Y alcanzo el estado H. Evidentemente, en el segundo caso, en el proceso cuasi estático, o en mi aproximación a un proceso cuasi estático ideal, yo voy a tener un mayor control de la evolución de ese sistema. Porque en todos los estados intermedios, yo sé que van a ser estados de equilibrio. ¿Se entendió mejor? Sí, profe. Sí, se entendió mejor. Bien. Sí, profe. Emanuel pregunta si ven la pantalla compartida mía. ¿Están viendo la pantalla compartida, no? Sí, sí se ve. Sí, Ah, bueno. preguntaba yo porque no sé por qué dejé de verla, pero capaz que es un problema mío, por eso no quise interrumpir. Ah, bueno. Perfecto. Bien. Entonces, esos son procesos cuasi estáticos. Ahora, fíjense de que, aún siendo el proceso cuasi estático, y acá empezamos a marcar diferencias o puntos importantes, en este proceso voy a borré todo. Esperen, cachitito, no es eso lo que quería borrar. Quiero agrandarlo, no lo voy a borrar, voy a agrandar mi gráfico nada más. Fíjense, voy a tener que borrar nomás mi pistón aquí. Bien, que aún haciendo un proceso cuasi estático, yendo del A al estado B, del B al C, del C al D, y así sucesivamente hasta llegar al H, ¿qué pasa con la entropía de ese sistema? Va aumentando. Va aumentando.
Va aumentando, correcto. Es un proceso cuasi estático con la entropía que va aumentando, ¿sí? Es decir, al ir liberando ligaduras internas, como serían las pesitas de mi ejemplo recién, voy pasando a estados de equilibrio en donde la entropía del nuevo estado de equilibrio es mayor que la del anterior. O sea que se va cumpliendo el segundo postulado. Correcto, se va cumpliendo el segundo postulado. ¿Sí? Entonces, estoy en un proceso cuasi estático. Durante todo el proceso se está cumpliendo que estoy en estados de equilibrio. ¿Sí? Acá, piensen ustedes en un concepto. Acá, en este dibujo, que es un dibujo del CAL ¿no? En este dibujo, este proceso está dividido en estado inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estados de equilibrio intermedios, o 2 estados extremos y 6 intermedios. Pero uno lo puede hacer, meter casi infinitos puntos por esta misma trayectoria. Cuanto más estados de equilibrio intermedio yo tenga, más aproximo mi proceso real a un proceso termodinámicamente ideal, por decirlo así. Ideal por el hecho de que siempre estoy en un estado de equilibrio. ¿Tá? Pero no estoy diciendo otra cosa que, sí estoy diciendo que este proceso, aún moviéndose sobre la hipersuperficie y siendo cuasi estático, este proceso que está representado acá es irreversible. Tengo una variación de entropía mayor que cero, desde el estado final, desde el estado inicial al estado final. ¿Está? Bien. Ahora, puedo tener un proceso en donde el estado de equilibrio siguiente tenga el mismo estado entrópico que el anterior y que el posterior. La respuesta es sí. Sí puedo. Sería esta situación. Lo voy a agrandar. Fíjense de que si mi proceso va desde el estado A, al estado B, moviéndose sobre un plano que corta la hipersuperficie, que es paralelo ese plano al plano X sub K, X sub J en este caso, de esta gráfica, es decir, es un plano a entropía constante. En ese caso, yo tengo un proceso cuya variación total de entropía del estado inicial al estado final es cero. Y el proceso se llama proceso reversible. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo volver desde el punto B hasta el punto A, ¿sí? Sin tener que acoplar con otro sistema externo que varíe más la entropía y todo lo demás. En este caso, si el proceso es reversible, como yo tengo una variación de entropía igual a cero en ese proceso, ¿sí? El proceso puede ir en un sentido o en el otro. Ya vamos a ver más ejemplos de procesos reversibles, ¿sí? Lo que no puede ocurrir es espontáneamente, o un sistema aislado, de que, vuelvo al dibujito anterior, de que mi sistema pase como estado inicial el H y vaya espontáneamente al estado inicial A. Eso está prohibido. No puedo recorrer, en este caso, de esta gráfica, no puedo recorrer el camino inverso sin que modifique otro sistema externo a este. Por eso en el segundo postulado habla de estados aislados. ¿Entienden? Que no tenga yo interferencia de otro sistema que me lo haga volver. De vuelta, si usted, sí.
Entonces podemos decir que todo proceso que involucre un cambio de entropía es irreversible de forma Si generalizada. el proceso está aislado y la variación de entropía es mayor que cero, sí. Ah, bien. Si el proceso está aislado. O lo que es lo mismo decir, y a ver si me entienden esto, si me entienden porque ya le van agarrando el tema conceptual, o lo que es lo mismo decir, si la variación de entropía del universo es mayor que cero, el proceso es irreversible. ¿Entienden por qué digo del universo? Porque sería el mayor sistema aislado posible. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Está? ¿Le van agarrando un poco la idea? Hasta ahora creía que sí. Bueno, esta es la parte que van a tener que tener conceptualmente clara, ¿sí? Porque a partir de ahora ya vamos a empezar a trabajar sobre irreversibilidades, reversibilidades, cuándo un proceso puede suceder y cuándo no. Siempre el concepto del sistema aislado, recuerden que yo puedo analizar mi sistema y hacer que mi sistema, el que estoy analizando, lo aíslo, ¿sí? O puedo aislar mi sistema y un sistema acoplado a él, que también lo aíslo a los dos juntos, de forma tal que interaccionen solamente entre ellos dos. Cuando digo la variación de entropía del universo, estoy diciendo mi sistema más su alrededor. ¿Está? Bueno, volvemos al proceso reversible. Fíjense que una consecuencia directa de esto que acabamos de hablar de procesos cuasiestáticos y procesos reversibles es la siguiente. Si yo tengo un proceso reversible, necesariamente tiene que haber sido un proceso cuasiestático. No puedo tener un proceso que no sea reversible, que sea reversible y que haya salido fuera del equilibrio. ¿Sí? O sea, yo para garantizar de que el proceso sea reversible, tiene que haber sido un proceso cuasiestático. Pero la contra no se cumple. ¿Sí? Todo proceso reversible tiene que ser cuasiestático, pero no todo proceso cuasiestático es reversible, como en este caso. Profe, ¿sería el caso, por ejemplo, que usted dijo del pistón? Primero usted dijo de que iba sacando las pesas, entonces iba aumentando el volumen. Pero Claro. si yo haría al revés, o sea, parto desde que está expandido totalmente, yo no puedo comprimirlo espontáneamente, sino que necesito una presión externa. Entonces sería irreversible. Exactamente. ¿Sí? Y yo te la puedo complicar más. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? No sé, borré mi pistón. ¿Qué pasa si yo entre el cilindro y el pistón tengo fuerzas disipativas, o sea, tengo rozamiento? Entonces, genera calor. Se pierde. Se va generando calor, se va disipando eso. Yo cuando vuelva a poner las pesitas para pretender volverlo al estado inicial, no lo voy a volver al estado inicial. Tengo que poner más pesas de las que tenía originalmente. Son conceptos que es necesario que lo mastiquen, ¿sí? Que lo piensen. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Estamos hasta ahí. Sí, profe. Mucho Bien. para masticar, pero estamos. No es mucho. Es poco, pero no tan fácil de ver. ¿Sí? Pero bien, a ver, cosas que le tienen que quedar claro primero. Después vamos a analizar casos, porque van a encontrar infinitos casos y ustedes me van a hacer preguntas y le van a preguntar al doctor Gali y al ingeniero Castillo sobre infinitas situaciones donde uno la tiene que pensar bien, a ver cómo es la cosa. Pero hay conceptos que son claros. Primero, la variación, si un proceso tiene variación de entropía del universo mayor que cero, es irreversible. Es irreversible.
Si la del universo es mayor que 0, es irreversible. Si la del universo da variación de entropía igual a 0, el proceso es reversible. ¿Está? Y tiene que haber sucedido a través de un proceso cuasiestático. Porque si no ocurrió a través de un proceso cuasiestático, tiene que haber habido irreversibilidades, o no sé, a lo largo de esta termodinámica, así como está planteada esta termodinámica, yo no sé qué pasó en los estados que no son de equilibrio, porque no lo tengo definido. ¿Profe? Sí. ¿Y existe algún proceso totalmente reversible, o sea, que el cambio de energía de entropía en el universo sea 0 exacto? No, siempre es una aproximación. Siempre es una aproximación. Yo les hago, a mí me gusta dar este ejemplo. Estamos en un día de invierno y yo tomo un vaso de agua, ¿sí? Vamos a dibujar. Tomo un vaso. Esto que ustedes ven acá es un vaso. ¿Sí? Tomo mi vaso de agua. Día de invierno, hace menos de 0 grados centígrados afuera. Entonces yo agarro, llevo mi vasito de agua y lo dejo afuera toda la noche. Como la temperatura exterior es menos de 0 grados, ¿sí? ¿Qué le va a pasar al agua? A la mañana siguiente, cuando vaya a ver, mi vasito de agua va a estar congelado. ¿Sí? Ahora, se pasó del estado líquido al estado sólido. ¿Qué sucedió desde el punto de vista del intercambio energético con ese vaso de agua? Evidentemente, hubo una salida de calor. El agua perdió energía, digamos. Claro, hubo una salida, un intercambio energético entre el agua, ¿sí?, y el medio, en donde hubo una salida de calor. ¿Está? No lo vamos a complicar mucho. Vamos a decir que la temperatura exterior era prácticamente 0 grados, un poquito por debajo de 0 grados. Ok, si hay una salida de calor, ¿sí?, y yo planteo que el diferencial de entropía es diferencial de Q sobre T, este diferencial de Q, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Si está saliendo del sistema, Negativo. Es negativo. ¿Sí? Este es negativo. Ahora, ¿eso qué significa? Que para este sistema, así, el proceso tiene una variación de entropía menor que 0. Según lo que estamos viendo, yo podría decir que este proceso es imposible, porque tiene una variación de entropía menor que 0. ¿Es cierto esto? Si yo veo de que si dejo un vaso afuera, estando en la temperatura ambiente por debajo de 0 grados, el vaso se me congela. Lo veo, ocurre. Pero tiene variación de entropía menor que 0. ¿Dónde está el tema? Y además, vamos a suponer que a la mañana sale el sol y levanta un poquitito la temperatura por encima de 0 grados. Sin que yo haga nada. Simplemente la temperatura ambiente levantó un poquitito por encima de 0 grados. El agua empieza nuevamente a fundirse, el hielo se empieza nuevamente a fundir. Solo, nadie hizo nada. Lo único que ocurrió es un pequeño cambio en las condiciones. Y llega un momento de que el agua se va a fundir totalmente, el hielo, perdón, se va a fundir totalmente y vuelvo a tener mi vaso de agua original. Uno Pero puede decir que el sistema está entregando calor al agua. Si yo lo veo así, si yo lo miro así, el proceso es reversible. Yo no tuve que venir con una máquina, ni meterle calor, ni prenderle fuego, nada. Sin hacer nada pasó primero del estado líquido al sólido y después del estado sólido al líquido. Sin hacer ningún análisis,
Viendo solamente el evento, digo, che, el proceso es reversible. O se aproxima mucho a un proceso reversible. ¿Está? Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso con la teoría termodinámica? ¿Qué me está faltando acá? Esta variación de entropía que yo planteo aquí es la variación de entropía del vaso. Pero acá hay otro sistema que también varía esa entropía. ¿Cuál es el otro sistema? El ambiente a la vuelta. Alrededor. El ambiente que rodea el vaso. El ambiente que rodea el vaso es otro sistema, acoplado a este. ¿Por qué digo acoplado? Porque uno larga energía en forma de calor y el otro la recibe. En este caso, la variación de entropía del ambiente es igual a el mismo dQ, o sea, que el calor que salió del vaso entró al ambiente, ¿sí?, sobre la temperatura. Si las temperaturas del vaso y la temperatura del ambiente son prácticamente iguales, por eso yo decía, che, está un cachitito menos que cero, y después está un cachitito más que cero. ¿Se acuerdan que yo no dije grandes variaciones de temperatura? Si esas temperaturas son iguales, estas variaciones de entropía son de igual valor absoluto, pero de distinto signo. ¿Por qué distinto signo? Porque el ambiente recibió el calor. Por la convención egoísta de Planck. Aunque no uses la convención egoísta de Planck, aunque no la uses, uses la convención que vos quieras, tienen distintos signos. La de Planck me dice que es negativa cuando sale del vaso. Pero supongamos que inventemos una nueva convención. Si yo aplico la misma convención a ambos subsistemas, uno tiene un signo y el otro tiene otro. Si aplico la convención de Planck, el signo es negativo para el vaso y es positivo para el ambiente. Si las temperaturas del vaso, esta sería temperatura del vaso, y la temperatura del ambiente son prácticamente iguales, la variación de entropía de uno es menos la variación de entropía del otro. Por ende, la variación de entropía total del universo, en este caso, la variación de entropía total, que sería la variación de entropía del vaso más la variación de entropía del ambiente, ¿Cero? da cero. Y el proceso es reversible. ¿Vamos entendiendo? Sí, perfecto. Bien. Tengo 3 respuestas. ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe. 5. Sí, profe. Está bien. Una pregunta, que sea irreversible no quiere decir que sea imposible, ¿no? Sino que No, para no. cambiarle el sentido hay No. que hacer algún trabajo. Hay que acoplar otro sistema que lo pueda revertir. No. De hecho, en la realidad, yo le diría, el 100% son irreversibles. Lo que es difícil encontrar es un proceso puramente reversible. Uno va a aproximar y va a decir, che, sí, es reversible. ¿Sí? Es más o menos cuando uno dice el vacío absoluto, o el negro total, o la temperatura cero absoluta. No lo vamos a alcanzar nunca. Me voy a aproximar. El proceso reversible en su estado más puro y total no existe en la realidad. ¿Sí? Pero lo puedo aproximar bastante. Porque fíjense acá dónde está el kit de la cuestión en esto que estábamos hablando recién, en el ejemplo este del vaso. El tema más serio es este, la temperatura del vaso y la temperatura del ambiente. ¿Sí? Si esta temperatura del vaso está en 0 grados porque se está cambiando de fase, y la temperatura del ambiente está en menos 20, el proceso va a ser irreversible. ¿Sí? Porque voy a tener que dar una cantidad de energía muy importante para poder revertir las situaciones. Y de hecho, si ocurre eso,
la variación de entropía, ¿sí? Esta temperatura del ambiente es más baja, por lo tanto la variación de entropía que es positiva va a ser esta, va a ser mayor que esta. Por ende, la variación de entropía total va a ser mayor que cero. Puse siempre este ejemplo, es fácil de entender y ahí se van dando cuenta de este tema. Esto que estoy haciendo me da pie a lo que vamos a hablar ahora, en un ratito. ¿Sí? Bueno, piensen en alguna duda, en cosas que les van surgiendo. Bueno. ¿Todo bien hasta acá? ¿Entienden todo claro? ¿Profe? Sí. ¿Sí, hay una pregunta? Sí, acá estaría considerando un sistema compuesto aislado, digamos, compuesto Claro. por dos subsistemas. Claro. Cuando digo el universo o el sistema total, estoy hablando de un sistema compuesto. El vaso es un subsistema y el ambiente que lo rodea al vaso es otro subsistema. Bien, gracias. ¿Sí? Que sería algo así, más o menos, es decir, es un subsistema dentro de otro sistema. Esto es el vaso y el otro sistema es el ambiente que lo rodea. ¿Está? Bueno. Pregunta, vamos a empezar a hacerlos pensar. Yo puedo convertir, vamos a suponer que yo tengo una fuente, no me importa cuál, que me está entregando trabajo, que puede ser trabajo eléctrico, puede ser un eje rotando, lo que sea. Yo puedo convertir sin ningún inconveniente todo ese trabajo en calor. Vamos a suponer que yo tengo trabajo eléctrico, que es el enchufe. ¿Puedo convertir toda esa energía eléctrica que tengo disponible, convertirla en calor? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí no es lo que hacen las estufas? ¿Qué estufa? La eléctrica. Las estufas. Sí. La de resistencia. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Correcto. Yo puedo perfectamente convertir, y por eso también es altamente poco recomendable de que usen estufas a cuarzo para calentar una casa, porque lo van a sacudir con la factura de energía eléctrica. ¿Sí? No, depende de qué punto de vista. Desde el punto de vista de la seguridad, sí. Y si sos accionista de GESA, está bien. Claro. Sí, tal cual. Es cierto. Es cierto. No, bueno, no importa. Desde el punto de vista de la seguridad está por ahí nomás. A ver, es equivalente eso, decir trabajo eléctrico lo convierto en calor completamente a través de una estufa a cuarzo. También puedo decir trabajo químico lo convierto completamente en calor en un brasero. ¿Profe? ¿Profe? Sí. Pero un poco la energía eléctrica no sería disipativa porque se calienta y empieza a emanar luz, o sea, se vuelve rojo. Sí, pero también te calienta vos. Esa energía radiante termina dando calor, que es tu objetivo. Sí, vale. Ah, claro, gracias, profe. ¿Sí? A ver. Entonces, si yo tengo un eje rotando, tengo un eje que está rotando y lo quiero convertir a todo el trabajo de ese eje en calor. ¿Qué hago? Le agrego rozamiento. ¿Cómo? ¿Cómo lo agrego rozamiento? Contra alguna superficie o no sé, la verdad. ¿Un fluido muy denso? No sé, se están yendo muy exquisitos en sus ejemplos. Es más fácil. A ver, un eje rotando que me está dando trabajo es un auto que se está moviendo. Quiero convertir todo ese trabajo en calor. ¿Pisa el freno? Obviamente. Lo que hace un freno es
hacer un trabajo disipativo, es decir, por rozamiento lo freno. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Convirtiendo toda la energía que está entrando como rotación, la energía rotando, toda la energía rotacional, si se quiere, en calor. Porque al frenar lo que estoy haciendo es en calor. Ustedes, si se ponen a ver, ahora lamentablemente en pandemia no podemos hacer nada, pero si alguna vez, pues siéntense a ver una carrera de autos, cuando lo toman a la Fórmula 1, lo toman de costado cuando están frenando en una curva. Las ruedas se le ponen, pero al rojo vivo. ¿Sí? Es impresionante, la verdad que la forma en que trabajan los frenos de él, y lo que están haciendo es convertir energía rotacional en calor. Sin ir más lejos, bájense de un auto después que lo anduvieron y lo frenaron, obviamente, toquen las ruedas. Toquen la masa, con cuidado, no se vayan a quemar, toquen la masa de la rueda. Levantaron temperatura loco porque al frenarlo, lo que se fue haciendo es convirtiendo un trabajo rotacional en calor, en energía que se disipa en forma de calor. ¿Está? Entonces, la pregunta es, ¿todo el trabajo lo puedo convertir en calor? La respuesta es sí. Sí. La respuesta es sí. Otra pregunta que ustedes pueden observar en la vida cotidiana. Estamos en verano, o vamos más fácil. Estamos en un día de viento norte, que esto nos pasa todos los días desde junio, julio hasta septiembre. Hay viento norte afuera, 30 grados de temperatura afuera. Uno entra a la casa y está helada la casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo hago para calentar la casa? Lo más fácil. Abro la puerta y la ventana. Abro puerta y ventana. Tal cual. Me lleno de tierra por el viento norte, pero la caliento. ¿Sí? Es decir, puedo perfectamente, sin ningún tipo de equipo adicional, sin enchufar nada, hacer que calor que está desde un cuerpo que está a una temperatura mayor, transferirla a un cuerpo que está, a un sistema, mejor dicho, que está a una temperatura menor. No me cuesta nada, ¿sí? Excepto dar los pasos necesarios para liberar las ligaduras internas, o sea, abrir la puerta. Esa sería la aplicación directa de uno de los postulados. No, todavía no estamos hablando de postulado. Ah, bueno. Acá me pregunta si eso sería eficiencia del 100%. Sí, sí. El obtener calor, o transformar todo calor de un trabajo, sí es una eficiencia del 100%. ¿Sí? Lograr, ¿por qué? Porque ahora vamos a hablar, dentro de un ratito, y si no en esta clase, en la siguiente, del concepto de eficiencias y rendimientos. ¿Sí? Bien. Ahora yo le hago la pregunta inversa. Quiero convertir, tengo energía que fluye en forma de calor, por algún motivo. Que tengo un cuerpo que está caliente y que fluye la energía, o sea, está intercambiando calor, energía en forma de calor. ¿Puedo convertir ese calor totalmente en trabajo? No. ¿Por qué? Porque no es un proceso irreversible. ¿Por qué? Acá no es cuestión de... Porque el cambio de calor es sobre la temperatura es igual al cambio de la entropía, entonces siempre va a haber cambio de entropía. ¿Cómo? O sea, si yo estoy intercambiando calor, No estoy intercambiando nada, yo tengo un flujo de calor ahí y quiero que ese flujo de calor se me convierta totalmente en trabajo. 100% en trabajo. ¿No es lo que hacen las centrales nucleares? Es parte de lo que hace la central nuclear. ¿Puedo o no puedo? Jueguense. Sí. Convertir totalmente calor en trabajo. Bueno. No. ¿Sí o no? Yo digo que sí porque... Yo digo que no.
Como digo, las centrales nucleares hacen eso o en parte. No, en parte ya no es lo mismo. Yo estoy diciendo todo. No, Con el no, trabajo no. de la... A ver, acá no es un problema de pegarle al 50%, digo sí o no. Si me dicen no, justifíquemelo. Si me dicen sí, justifíquemelo. Profe, no sé si estaré pensando, pero, pero por ejemplo, capaz que está mal mi ejemplo, pero no sé, si yo agarro y pienso en los trenes que antes funcionaban con carbón, leña, yo estoy entregando calor para que se mueva, funcione, pero a la vez creo yo, de que ese parte de calor que yo estoy haciendo para que funcione el tren, también se va a perder sí o sí en el ambiente, digamos, no puedo ¿Por qué sí o aprovecharlo. sí? O no sé si se podrá A ver, hacer un sistema. Es que siempre se pierde algo, profe. ¿por qué? No hay un sistema 100% eficiente. Tengo mi sistema 100% eficiente. Yo lo construí. Y por ejemplo, las estufas Tromen que tienen toda la cañería para conducir el calor y que no se disipe, digamos, ahí sí podría ser. A ver, tengo. No, Vamos o al sea, ejemplo del tener tren. tener material adaptado a eso. Vamos al ejemplo del tren, si quieren. En donde yo estoy quemando leña, un tren de carbón, ¿sí? Y convierto eso en movimiento del tren, ¿sí? Mi tren es perfecto. Tiene la superficie de intercambio de calor que tiene que tener, casi infinita. Puedo convertir todo el calor de esa leña en movimiento del tren, en energía cinética del tren, por decirlo así. El tren es perfecto. Si es perfecto, sí. O sea, constructivamente perfecto. No dejo que escape calor por ningún lado. ¿Lo puedo hacer? No, porque el calor se disipa en el medio, me pone acá Héctor Jaramillo. Porque parte del calor se disipa en el medio. Vuelvo a decir, no dejo que se disipe. ¿Lo puedo hacer? En un sistema así de ideal, sí. Es súper ideal el mío, está muy bien construido. Entonces sí. Bien. Sí, profe. Analicemos. Vamos a suponer que yo tengo una fuente, acá yo la llamé como fuente caliente, después vamos a especificar mejor estas cosas, pero esto que ustedes tienen acá, ¿sí? Es un sistema que me está entregando, me está intercambiando solamente calor. Solamente calor. Y para hacerlo más sencillo el análisis, voy a suponer que, en este caso, ¿sí? Esta fuente caliente que me entrega calor se mantiene a una temperatura, voy a cambiar de color porque si no, no se entiende, se mantiene a una temperatura constante, para que sea más sencillo. ¿Sí? Entonces, lo que yo le planteo es, si puedo, un calor que está saliendo de acá, un calor que sale de esta fuente, si puedo convertirla totalmente a través de algo aquí, todo, 100% de este calor que sale de esta fuente, que vamos a llamar QC, ¿sí? Lo puedo convertir completamente en trabajo. Esa es mi pregunta. Estoy esquematizando esto. El trabajo, obviamente, lo tengo que mandar, lo tengo que recibir en algún lado, y ese lugar donde lo recibo se denomina fuente de trabajo reversible. Ya vamos a entrar a hablar de estos, pero ahora me interesa esto. Mis dos subsistemas, el que me entrega el calor y el que me recibe el trabajo, ¿sí? Están aislados. Esto que ustedes ven acá, gordo acá a la vuelta, todo esto que yo dibujé acá a la vuelta, es la aislación. ¿Sí? O sea, no hay energía que salga para otro lado que no sea entre esta fuente caliente y este
esta fuente que recibe el trabajo. ¿Está? Bien. Tengo esos dos subsistemas solamente. Y no hay otro intercambio energético que no sea esto que acabamos de dibujar. En ese caso, fíjense, ¿cómo es la variación de entropía de esta fuente caliente? La variación de entropía de esta fuente caliente va a ser el calor QC intercambiado sobre la temperatura de la fuente caliente, que es constante. TC. ¿Qué signo tiene esta variación de calor? Este calor que sale de la fuente caliente. Negativo. Según nuestra convención, es negativo. ¿Estamos? Por lo tanto, la variación de entropía de la fuente caliente es menor que cero, ya que la temperatura siempre es positiva. Ahora, ¿qué pasa con este sistema que se llama fuente de trabajo reversible, que recibe el calor? ¿Cómo es la variación de entropía? Que recibe el trabajo, perdón. Que recibe el trabajo. Ya que yo convertí, o quiero convertir, todo este calor en trabajo. ¿Cómo es la variación de entropía de esta fuente? Sería positiva porque ingresa. Positivo. ¿Qué ingresa? Trabajo. ¿Y qué, la definición de entropía, qué tiene que ingresar? Calor. ¿Hay calor ingresando a la fuente esa? Ah, no, perdón. No hay calor, solamente está recibiendo trabajo. ¿Sí? Solamente está recibiendo trabajo. Por lo tanto, la variación de entropía de esta fuente, FTR, fuente de trabajo reversible, es cero. Porque no recibe calor. ¿Estamos? No tengo otro subsistema en juego. No existe otro subsistema en juego. Por lo tanto, la variación de entropía total de los dos, del sistema compuesto por estos dos, es la variación de entropía de la fuente caliente más la variación de entropía de la fuente de trabajo reversible. Esta es cero porque no hay intercambio de calor con la fuente. Esta es menor que cero. Por ende, la total, ¿qué es? Menor que cero. ¿Hay algún otro subsistema el alrededor o algo que esté recibiendo calor o entregando calor? No. Tiene que haberlo. No hay. No hay. Acá no hay. Sale calor de la fuente caliente y entra trabajo a la fuente de trabajo reversible. Yo estoy queriendo demostrar si es posible convertir calor totalmente en trabajo. Estoy queriendo ver si esto es posible. Entonces, si yo quiero convertir calor totalmente en trabajo, ¿sí? Resulta que me da que la variación total de entropía del sistema, y por ende la del universo, porque el sistema es compuesto, está aislado, ¿sí? Es menor que cero. Y esto no puede suceder. Por más ideal que sea mi sistema. No puede ser. No puedo convertir totalmente el flujo de calor que sale de una fuente, convertirla totalmente en trabajo, así en forma aislada como está planteado esto. ¿Por qué? Porque la variación de entropía del sistema total me va a dar menor que cero, y la del universo me da menor que cero, porque los alrededores de este subsistema, de este sistema compuesto, no tiene variación de entropía porque no hay calor a los alrededores. ¿Se entiende? Profe, Sí. mi universo en este caso solamente son las dos fuentes, ¿no?
Por Exactamente. eso es que dice que no puede ser menor a cero, la Porque está entropía aislado. total. Perfecto. Ahora, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. A ver, estoy ahí. Ahora fíjense, voy a hacer el análisis contrario, el que decíamos, sí, no hay problema y sabemos qué sucede. Voy a plantearlo al revés a la cuestión. Voy a decir, che, esta fuente de trabajo me está entregando trabajo. Me está entregando un determinado trabajo. De acá sale un determinado trabajo. Lo meto en algo que me convierte ese trabajo en un flujo de calor que va a parar a esta fuente. Esto es lo que ustedes me dijeron hace un rato, que sí se puede. Este trabajo que yo estoy hablando aquí puede ser trabajo de rotación, de un eje rotando, puede ser trabajo eléctrico, ¿sí? Usemos el trabajo eléctrico, vamos a suponer que tengo un trabajo eléctrico, este nudo que yo pongo acá es mi estufa cuarzo, y me está entregando calor a esta fuente caliente que es la habitación. Y está todo aislado, no tengo salida de calor ni de trabajo hacia otro lado que no sea entre estos dos subsistemas. Sigue estando esto sigue existiendo, que es la aislación. ¿Sí? Bien, hagamos el análisis de vuelta. La fuente esta que intercambia trabajo, ¿tiene variación de entropía? No, porque no hay intercambio de calor, solamente de trabajo. Y ya les adelanto, por el hecho de definirla como reversible, acá, fuente de trabajo reversible, aquí, no hay tampoco variaciones de entropía interna. Yo la defino así. ¿Sí? Entonces, esto es la variación de entropía de la fuente de trabajo reversible sigue siendo igual a cero. Pero ¿qué pasa con la fuente de calor? La fuente de calor ahora recibe ese calor QC que es producto del trabajo que emitió la fuente de trabajo reversible. ¿Cómo es la variación de entropía de la fuente caliente en este caso? Es la variación de entropía es igual al calor QC que está recibiendo sobre la temperatura de la fuente, que es la temperatura constante. Que para mi ejemplo de la estufa cuarzo sería la habitación. ¿Está? Ahora, ese calor que ingresa a la habitación o a la fuente caliente, ¿positivo o negativo? Positivo porque está entrando. Es positivo porque está entrando. O sea, esto es mayor que cero. Por lo tanto, la variación de entropía total del sistema compuesto es la variación de entropía de la fuente caliente más la variación de entropía de la fuente de trabajo reversible. Y no hay más sistema que esté recibiendo o intercambiando energía. Por lo tanto, esto es cero, esto es mayor que cero, ¿sí? Entonces la variación de entropía total es mayor que cero. ¿Es esto posible? Absolutamente sí. Yo puedo convertir trabajo totalmente en calor de este subsistema, de este sistema compuesto aislado. ¿Sí? ¿Es reversible? No, claramente no. Es altamente irreversible. Es decir, si ustedes enchufan una estufa cuarzo, ¿sí? Van a generar calor, van a calentar la casa, pero no puedo después volver al estado original. Che, con el calor este que largué en la casa, ahora vuelvo a obtener energía eléctrica. No puedo hacerlo sin que intervenga otro sistema externo que me cambie la situación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, ahora sí, ya me cerró la idea.
¿Entienden hasta ahí? Desde el punto de vista termodinámico, esta es la explicación por qué sucede un proceso en un sentido pero no en el otro. Sí, profe. Bien. ¿Cómo solucionamos nuestro problema? Voy a intentar duplicar de vuelta esta y voy a borrar. Profe, ejemplos de la fuente de trabajo reversible. El enchufe, el toma corriente. El toma corriente es lo más clásico de una fuente de trabajo reversible. Suponiendo de que no se me caliente ese enchufe. Bien. Bien. Esperen que tengo una intrusa acá. Cuando sientan un maullido es mi gata. Bueno. Ok. Ahora, ¿cómo solucionamos este tema? Yo tengo, vamos a dibujar un poquitito. Yo tengo entonces una salida de calor acá. Esperen que la quiero dibujar mejor. Ay, Dios. Denme un segundo, por favor. Ahí está. Téngame paciencia con los dibujos. Yo quiero dibujar. No, ¿saben qué? No, voy a sacar esto. No, lo vamos a hacer a manopla. Para no hacer tanto lío. Yo tengo una salida de la fuente caliente. Acá tengo algo que me convierte esa fuente, esa corriente de energía en forma de calor, ¿sí? Que me convierte y me saca trabajo. Y me lo manda a la fuente de trabajo reversible. Ya dijimos que esto así, solo así donde QC es igual a trabajo, no es posible. ¿Por qué? Porque hace que esto tenga una variación de entropía negativa. Es lo que acabamos de ver hace un ratito. ¿Sí? Bien. ¿Cómo puedo solucionar este tema? Mi problema es que tengo una variación total negativa, entropía negativa. Entonces, una forma de solucionar sería incorporar una otra fuente que intercambie solamente calor, pero que esté a una temperatura más fría que la fuente original que yo tenía. Y que a esa fuente le mandemos parte de ese calor. Y ahora vamos a ver por qué. Yo a esta fuente mando una cierta cantidad de calor proveniente de este QC, que la vamos a llamar QF. Fíjense qué pasa ahora. La variación de entropía de la fuente caliente sigue siendo lo que habíamos planteado anteriormente. dQc sobre Tc, donde Tc era constante, y vamos a suponer, no lo dije, pero vamos a suponer que la temperatura de la fuente fría por ahora es constante.
Y es más baja que la fuente caliente. ¿Está? Entonces, esta variación de entropía es menor que cero. Porque el calor QC sale de la fuente caliente. ¿Qué pasa? La fuente de trabajo reversible sigue teniendo una variación de entropía igual a cero. La fuente fría, ¿qué le ocurre ahora? Va a recibir un cierto calor QF que va a entrar a la fuente fría a la temperatura de la fuente fría. Y eso es la variación de entropía de la fuente fría. ¿Cómo es el signo de esta entropía de la fuente fría? El Positiva. QF entra, por lo tanto es positivo, correcto. Entonces, esto es mayor que cero. Entonces, ahora sí, ya sabemos que la fuente de trabajo reversible siempre es cero, por lo tanto ni la involucro. La variación de entropía total del sistema sería la variación de entropía de la fuente caliente, esto es igual, más la variación de entropía de la fuente fría. Esta es menor que cero. Esta es mayor que cero. ¿Cómo va a ser el signo de la variación de entropía total? Y va a depender, ¿de qué va a depender? De dos cosas. De cuánto calor que sale de QC mandamos a la fuente fría. ¿Sí? Obviamente, si este QF logro que sea cero, estoy en el primer caso y es imposible. Tengo que empezar a mandar calor a la fuente fría para que provoque una variación de entropía en la fuente fría que sea positiva y empiece a compensar la variación de entropía de la fuente caliente. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que mandar? ¿De qué va a depender la cantidad de calor que yo tenga que mandar para que pueda compensar la variación de entropía de la fuente caliente? Obviamente de las temperaturas. Si estas temperaturas, si la temperatura de la fuente caliente es prácticamente igual a la fuente fría, yo para compensar tengo que mandar todo el calor de la fuente caliente a la fuente fría. Y no produzco nada de trabajo. Lindo para analizarlo, ¿no? Por eso dijo que era constante, profe. Sí. Las temperaturas entre la fuente caliente y la fuente fría, o sea, yo estoy señalando con mi dedo la pantalla, obviamente ustedes no lo ven. Si la temperatura de la fuente caliente es prácticamente la misma temperatura de la fuente fría, yo para compensar la variación de entropía de la fuente caliente, tengo que mandar la misma cantidad de calor hacia la fuente fría. Para que se me haga cero. Para que esta suma se me haga cero. ¿Sí? Si por el contrario tengo una muy fuerte diferencia entre la temperatura de la caliente y la temperatura de la fría, si esta fría es muy baja, con poco calor que yo mande a la fuente fría, voy a compensar la variación de entropía de la fuente caliente muy rápidamente. Profe, entonces los sistemas de enfriamiento de todas las centrales eléctricas tienen que tener una fuente muy fría para poder sacar el mayor eficiencia de la producción. Tiene que ser bastante fría respecto a la fuente caliente. Claro, por eso sería, no sé si en el caso ese del tren, que se busca que tenga una temperatura muy alta, digamos. Se me cortó. ¿Me escucha? Hola. Ah, me colgué. Profe, perdón, que en el caso del tren, por eso sería que se busca que tenga una temperatura muy alta, ¿verdad? A ver, en el caso del tren lo que va a pasar es que necesariamente tengo que disipar una parte de ese calor del hogar del tren, la tengo que sacar por algún lado. Parte de ese calor lo tengo que sacar.
¿Sí? Tiene que irse parte de ese calor. No lo puedo transformar totalmente en trabajo. Ya lo vamos a estudiar bien a esto. A ver, veámoslo. Voy a dejar de compartir a ver si me ven. A ver ahí. Yo lo que les digo es lo siguiente. Tengo una fuente caliente que me entrega calor. Yo quiero convertir ese calor en el mayor trabajo posible. Es lo que me interesa hacer. Por supuesto que mi situación ideal desde el punto de vista mío es que convierto todo ese calor en trabajo. El segundo principio de termodinámica no me deja hacer eso. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Entonces, me veo obligado a tomar parte de ese calor y mandarlo a una fuente fría. ¿Para qué? Para que la variación de entropía de esa fuente fría me vaya compensando la variación negativa de entropía de la fuente caliente, de forma tal que mínimamente el sistema total me dé variación de entropía cero, como piso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Vamos a hacerlo gráfico, si yo pudiese. Tomo el calor de la fuente caliente, mando un cacho de ese calor a la fuente fría y el resto lo convierto en trabajo. Mi variación de entropía total es mayor o menor que cero, me da todavía menor que cero. Tengo que mandar más. Ok, mando un poco más de calor, con lo cual, al mandar un poco más de calor de ese QC a la fuente fría, tengo menos trabajo. Pero no tengo otra alternativa porque todavía no compenso la variación de entropía total. ¿Sí? ¿Cuándo voy a lograr obtener una máquina que me funcione? Algo que me convierta el calor en la mayor cantidad de trabajo posible. Cuando mande una cantidad de calor a la fuente fría, lo suficiente para que tenga una variación de entropía positiva, la fuente fría, que me compense la variación negativa que tiene la fuente caliente por el hecho de haberme entregado calor. ¿De qué va a depender esa relación de calores? La de que tengo que mandar más o menos calor a la fuente fría. De las diferencias de temperatura. ¿Por qué? Porque la variación de entropía es calor sobre temperatura. Si la temperatura de la fuente fría es mucho menor que la de la fuente caliente, con poco calor yo ya compenso. ¿Me entienden? ¿Cuándo voy a obtener el mayor, para una determinada, vuelvo a presentar, para una determinada variación de temperatura, ahí está. Para una determinada variación de temperatura, ¿qué presenté? Nada. Ahí está. ¿Lo ven ahí? No, no ven nada todavía, espérame, y se me acaban. Elegí una pantalla que no era, la misma pantalla propia. Debe haber un segundito. Ahí. Vuelvo a mi grafiquito. Es decir, para una determinada situación entre esta temperatura, la de la fuente caliente, TC, y una determinada temperatura de la fuente fría, que la tengo acá, ¿sí? ¿Cuánto calor tengo que mandar de este QC, cuánto tengo que mandar a la fuente fría y por ende obtener menos trabajo? Porque acá sí, en este punto tengo un problema de balance de energía. Si yo mando más para este lado, si mando más para aquí, tengo menos aquí. ¿Sí? Por balance de energía. Entonces, cuanto menos calor yo necesite mandar a la fuente fría, más trabajo voy a lograr acá. ¿Y cuándo yo voy a necesitar menos calor? Cuando use una temperatura de fuente fría lo suficientemente pequeña para que
poco calor compense la variación de entropía de la fuente caliente. Ahora bien, vamos a suponer que yo ya encontré, con esta cantidad de temperatura, con esta relación de temperatura, yo con esta cantidad de calor mandando a la fuente fría, obtengo mi trabajo mínimo, obtengo con esta mínima cantidad de calor de la fuente fría, yo obtengo el trabajo tal que haga que la variación de entropía total del sistema sea cero. ¿Sí? Entonces, ahí yo obtengo un determinado trabajo que está marcado por una combinación de subsistemas cuya variación de entropía total da cero. Ahí, a partir de ahí es posible. Ahora fíjense qué ocurre si yo por algún motivo empiezo a mandar más calor que el necesario. Me paso. Al pasarme de calor, hago que la variación de la fuente de entropía de la fuente fría sea en valor absoluto más alta que la variación de entropía de la fuente caliente, en valor absoluto. Ya sabemos que una es negativa y la otra es positiva. Cuando ocurre eso, ¿qué me va a pasar? Y que malgasté calor mandando a la fuente fría y por ende obtengo menos trabajo. ¿Cuándo voy a obtener el trabajo máximo posible con estos tres subsistemas? Cuando la variación de entropía total de estos tres subsistemas sea cero. Menor que cero es imposible. Y si es mayor que cero, me pasé de la cantidad de trabajo que le estoy mandando a la fuente fría. ¿Se entiende? Es un tema que es muy interesante para que se sienten a mirarlo y a revisarlo. Esto es lo que se llama máquina térmica. El punto, todavía ya sé que me van a preguntar, no sé qué dice mi lápiz, espérenme un segundito. Guardé mi lápiz. El punto complicado de todo esto es justamente ¿qué es ese punto mágico que ustedes ven ahí? Acá está mi lápiz. ¿Qué es este punto mágico que ustedes ven acá que reparte calor y trabajo para distintos subsistemas? Esto que está acá es lo que se llama la máquina térmica. Ya vamos a ver en las clases subsiguientes cómo funciona eso. Pero conceptualmente esto es lo que ustedes tienen que pensar. Yo dejaría la clase acá. Sí, faltan 10 minutos, es para dejarla acá. Pero, a ver, hagan este ejercicio, esto que acabamos de hablar en la clase, siéntense y analícenlo ustedes. Che, a ver, saco de la fuente caliente, saco calor, me da una variación de entropía negativa grande, pónganle números si quieren. Y yo sé que la fuente esta que recibe trabajo nunca va a tener variación de entropía por definición, es una fuente de trabajo reversible. Ya voy a ser un poquito más formal en la clase que viene, vamos a definir bien lo que es foco-fuente, lo que es una fuente de trabajo reversible, pero conceptualmente es interesante que analicen esto que acabamos de estudiar, acabamos de discutir. No puedo convertir todo calor en trabajo porque me da de que el sistema total o la variación de entropía del universo de esto que estoy estudiando es menor que cero. No me lo permite el segundo principio. ¿Cómo compenso? Y tengo que buscar a alguien que me reciba calor y que varíe su entropía en forma positiva, de tal manera que me vaya compensando la variación de entropía de la fuente caliente. Yo lo que tengo que llegar al final de todo esto, ¿sí? Lo voy a escribir acá en verde. Lo que a mí me va a interesar es que la variación de entropía total, que es igual a la variación de entropía de la fuente caliente más la variación de entropía de la fuente fría, sea igual a cero. Porque a partir de allí mi proceso es posible. Si es mayor que cero, también es posible. Pero si yo quiero obtener la mayor cantidad de trabajo posible, no lo voy a tener si es mayor que cero porque estoy
tirando más calor del que debería a la fuente fría. Y la clave, esto es muy importante, la clave de todo esto está en la relación entre la temperatura de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría. ¿Sí? Si esta variación es muy grande, si esta diferencia entre la temperatura de la fuente caliente y la temperatura de la fría es muy grande, yo voy a obtener mayores o buenas cantidades de trabajo convertidas a partir del flujo de QC. ¿Sí? Esto después lo voy a expresar bien en ecuaciones para que se entienda claramente. Pero conceptualmente, esto es lo que me interesa que lo entiendan. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Millones. Profe, ¿cuándo sube esta clase al aula? Y ahora les paso la de ayer y la de hoy al ingeniero Castillo y es problema de él. Gracias. Calculo que entre mañana y pasado mañana. De todas maneras, estarán este tema, si bien no está explicado coloquialmente como yo lo acabo de hacer, está desarrollado, Karen lo trata muy bien. ¿Sí? Solo que Karen les va a dar definiciones que yo todavía no se las di, pero conceptualmente está bien trabajado esto. Digamos, en Kalen, y en realidad la mayoría de los libros de termodinámica, el tema máquina térmica es un tema central. ¿Sí? Un solo tema interesante de lo que acabamos de hablar es que fíjense de que nosotros a partir de los postulados que hemos planteado, yo llegué a la conclusión y se los dije, che, no puedo convertir todo calor en trabajo para un sistema aislado, para un sistema compuesto aislado como este. No lo puedo hacer. Es una consecuencia de los 4 postulados planteados. Bien. En la termodinámica clásica hubo científicos, hubo investigadores que dijeron, vamos a enunciar un principio en donde dice, no puedo convertir todo calor en trabajo para un sistema aislado. Kelvin lo dijo. Él lo pone como principio. Nosotros lo deducimos a partir de los 4 postulados. Y hay una termodinámica postulatoria, que es la que desarrolla Modern Tester o Modern Ray, la gente del MIT, que hace al revés, postula esto. Empieza a postular las cosas de las máquinas térmicas y termina hablando después de, hace que la entropía sea una función que se maximiza en el equilibrio. ¿Está? ¿Preguntas, dudas, algún aporte de los otros docentes? Acá me preguntan si el objetivo es obtener mayor trabajo. En este caso sí. Mi objetivo es obtener el mayor trabajo posible. Es lo que yo quiero. Así como puedo querer, che, de todo el trabajo que tengo, convertirlo todo en calor, enchufando una estufa a cuarzo, porque es lo que yo pretendo. En este caso lo que yo pretendo es, a partir de un flujo de energía en forma de calor, obtener trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace una central termoeléctrica? Lo hace Güemes, lo hace Andes en Salta, o lo hacen las centrales nucleares. La diferencia entre una central nuclear y una central térmica convencional, la diferencia entre Güemes y Atucha, lo único que cambia es la fuente de calor. Güemes quema gas, Atucha tiene un reactor de fisión atómica. Es la única diferencia. ¿Sí? ¿Algo más? Profe, a mí no me quedó claro por qué tiene que haber una gran diferencia entre las temperaturas de la fuente para que el QC sea pequeño.
Bueno, ¿Te cuesta? porque la variación de entropía es calor sobre temperatura. Si el calor es el mismo, si acá partimos de la base de que el QC que yo dispongo para transformarlo en trabajo es siempre el mismo. ¿Sí? Si yo ese QC que le saco a la fuente de calor me está provocando una variación de entropía que es QC sobre TC, y tengo que mandar parte de ese calor a la fuente fría para compensar la variación de entropía, yo por eso le decía, si las temperaturas entre la fuente fría y la fuente caliente son casi iguales, voy a tener que mandar todo el calor a la fuente fría para compensar la variación, y mi cantidad de trabajo que voy a obtener es muy pequeña. Si el salto de temperatura, por eso hay que hacerlo con lápiz y papel, si el salto de temperatura entre la fuente caliente y la fuente fría es grande, me va a permitir que con poca cantidad de calor la variación de entropía de la fuente fría sea lo suficientemente grande para compensar la variación de entropía de la fuente caliente. Sería un análisis algebraico ahí en el balance de entropía. Por eso, siéntense a hacer lo van a hacer en la práctica también, pero siéntense para entender esta parte de la teoría. ¿Sí? Bueno, en la clase que viene, paro la grabación ya, para no hacer tan grande En la clase que viene, ustedes ahora van a hacer el práctico 6, que es transformaciones de gases ideales, cálculos de variaciones de entropía y todo esto. Y yo el lunes que viene, Emanuel, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. Ojo con que el lunes que viene tenemos Examen. examen, que lo vamos a tomar lunes y martes prácticamente. Bueno, probablemente Sí, yo tenga que tomar correcto. la teórica el día miércoles entonces. Está bien. O estén atentos en el aula virtual. La otra alternativa es que yo dé la teórica que viene el día viernes. Este viernes. Bueno, lo definimos hasta mañana y en todo caso mañana comunicamos en la clase práctica y si no, damos la comunicación ahí en el aula virtual en las El aula noticias. virtual en la parte de noticias. Porque ahora se nos complica porque ya empieza la época de exámenes. ¿Está? Bueno, eso nada más. Díganle a los compañeros que se están haciendo la yuta a las clases teóricas que les conviene, a estos temas les conviene asistir. Después empiezan a correr porque no entienden el parcial, la consulta. ¿Podrían repetir toda la teórica de máquinas térmicas? No. Esta es la parte fundamental, este es la conclusión, se están empezando a ver las conclusiones de todo lo que se ha venido viendo hasta ahora de forma separada, ¿no? Que es lo que decíamos, el balance de energía, los postulados, la definición de la entropía, la presentación. Bueno, acá se está viendo toda la aplicación real de todo eso, ¿no? Así que esta parte es bien importante que le presten a mucha atención y que no se queden con dudas. Bien. Bueno, quedamos así entonces. Será hasta la próxima clase teórica, ya le avisamos si es el viernes o el miércoles de la clase que viene. Por lo pronto, mañana la práctica. ¿Mañana tienen seguro? Sí. Ok. Listo, muchas gracias. Al pelo. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego.